a mí me daba vergüenza rezar el Santo Rosario. Escucha con atención el siguiente testimonio que sucedió en un lugar en donde no lo vas a creer. Hace unos días fui al mercado porque necesitaba comprar unas cosas para mi casa. Así es que allí estaba yo y de repente me encontré a una señora que me reconoció y me dijo: «Es usted el padre Sergio, ¿verdad?». Yo asentí y ella me dijo: «Oiga, tendrá un momento para que yo pueda platicarle algo». Y bueno, como yo ya había acabado de hacer mis compras, accedí y me invitó a tomar un café cerca de aquel mercado. En eso, ella comenzó a platicarme: «Padre, fíjese que yo soy de una familia muy religiosa. Desde que yo me acuerdo, a mi mamá le gustaba rezar mucho, ir a la Santa Misa, pero sobre todo hacer el Santo Rosario. Usualmente en mi casa siempre había muchísimas personas que estaban rezando esta oración, porque mi mamá era la anfitriona. Iban muchas personas y allí estaban rezando todos los días. La verdad, hubo un momento en que yo me molesté con mi mamá. No entendía por qué, en lugar de tener una tarde tranquila, ella estaba rezando el Santo Rosario con personas desconocidas en medio de nuestra casa. Yo me enojaba y siempre le reclamaba desde que yo era muy pequeñita. Me acuerdo que ella nunca me regañó, tampoco me gritó y mucho menos me reprimió. Pero a pesar de sus consejos, a mí me molestaba que ella rezara el Santo Rosario. Pero bueno, lo siguió haciendo. La verdad es que mi mamá fue muy responsable y nunca nos faltó absolutamente nada en nuestra casa. Pero a pesar de eso, yo me molestaba de que ella rezara tanto esa oración. Después, con el paso de los años, yo fui creciendo, entré a la preparatoria y después a la universidad, y esa molestia se convirtió también en vergüenza, porque en la universidad yo me di cuenta que a las personas no les interesaba Dios para nada, y luego me daba pena llevarlos a mi casa y que ellos se dieran cuenta que mi mamá rezaba el Santo Rosario todos los días. La verdad, me daba muchísima vergüenza el solo hecho de pensar que se dieran cuenta que mi mamá era una santurrona, como decían mis compañeros allá en la universidad. Así es que imagínese, padre, todo lo que vivía internamente. Nunca invité a nadie de la universidad a que fueran a mi casa. Conforme pasó el tiempo, me pude titular y ahora tengo un trabajo muy bueno, padre. Soy odontóloga y la verdad, nunca me ha faltado nada. Reconozco que soy odontóloga por el esfuerzo de mis papás y se los agradezco muchísimo, pero lamentablemente durante años nunca fui a la iglesia y me enojaba muchísimo cuando yo regresaba a visitar a mi mamá y ella estaba rezando el Santo Rosario, al grado de que tristemente, padre, en una ocasión yo llegué a la casa con mis hijos para que vieran a su abuelita. Ella estaba allí rezando el Santo Rosario y yo me enojé con ella, y ese enojo se los transmití a mis hijos, que le reclamaron lo mismo que yo pensaba, por qué estaban rezando el Santo Rosario, y nos fuimos inmediatamente. Después de esa berrincheta que hice yo y mis hijos, dejamos de visitar a mi mamá al menos por 2 años. Imagínese, solamente porque ella estaba rezando el Santo Rosario con sus vecinas, como lo había hecho durante toda su vida. Mi esposo, que es muy paciente, se acercó a mí y me dijo: «Mira, yo sé que nosotros no somos muy religiosos, pero también entiendo que tu mamá es religiosa y muy devota de la Virgen María. Tendrías que aprender a respetarla un poquito más». Aparte, él me dijo:
yo veo que tu mamá reza con muchísima fe y se le nota en el corazón que realmente necesita rezar. En vez de pelearte con ella porque hace oración, mejor pregúntale por qué reza tanto, por qué el Santo Rosario es tan importante en su vida al grado de que lo hace durante todas las tardes. Cuando mi esposo me dijo eso, yo me quedé pensando y tenía razón. Nunca le había preguntado a mi mamá por qué rezaba el Santo Rosario y esa pregunta se me quedó en el corazón. Padre, pasaron seguramente unos 6 meses y yo seguí sin visitar a mi mamá hasta que me habló mi hermano menor y me dijo, oye, tienes que venir al hospital porque a mamá le dio un infarto y estamos acá en el hospital. Yo me espanté y cómo no iba a ir a visitarla si es mi mamá. Así es que dejé todo y me dirigí al hospital para acompañar a mi mamá. Gracias a Dios, el infarto fue menor y no tenía muchas complicaciones. El doctor nos dijo que con un buen tratamiento, ejercicio, dieta y medicinas, ella iba a estar muy bien, pero de todos modos, en el hospital iba a estar algunos días. Con mi hermano, yo me comprometí a cuidarla durante el día y mi hermano en la noche. Así es que, aunque yo no quisiera, pues estaba con mi mamá cuidándola, porque al final es mi mamá y la quiero mucho. Platicábamos al inicio de cosas muy banales. Yo no quería que me preguntara mucho sobre aquel pleito de aquella ocasión en donde mis hijos y yo la dejamos por casi 2 años. Tampoco quería que me preguntara mucho de mi esposo o de las cosas que hay en mi vida. Así es que platicamos del pasado, platicamos de mi papá, platicamos de tantas cosas, pero nunca del tema del Santo Rosario. Pero entonces me acordé que mi esposo me recomendó, si tienes dudas de por qué reza tanto esa oración, pregúntale por qué lo hace. Así es que al segundo día me acerqué y le dije, oye mamá, yo sé que siempre me he enojado y me he avergonzado porque tú rezas mucho el Santo Rosario, pero ahora quisiera entender por qué lo haces todos los días. Y entonces ella me tomó de la mano, me miró con muchísimo amor y se le salieron unas lágrimas de sus ojos. Entonces yo la abracé y estuvimos así durante algún momento y ella me dijo, discúlpame hija, porque nunca supe transmitirte mi amor al Santo Rosario, pero perdóname porque es cierto, yo nunca te he dicho por qué rezo tanto esta oración. Y me dijo, siéntate aquí en la cama conmigo, te lo voy a contar. Ella me dijo que yo fui su primer hija. Ella estaba muy contenta y muy emocionada porque iba a ser mamá. Pero en una ocasión, allá donde yo trabajaba, lamentablemente me caí y sentí un dolor muy fuerte en el vientre. No se me quitaba ese dolor y yo temía mucho por ti, hija. Así es que fui con tu papá al hospital. Después de algunos estudios, el ginecólogo que me estaba tratando se acercó a mí y me dijo, mire, el golpe que usted se dio fue un golpe muy fuerte que le afectó su matriz y lamentablemente no le puedo garantizar que el niño que usted tiene en su vientre pueda desarrollarse. Le voy a ser sincero, en el 90% de los casos que ocurren a personas como usted, lamentablemente ocurren abortos espontáneos. Así es que lo más seguro es que usted vaya a perder a ese bebé. Cuando el doctor me dijo eso, yo me solté a llorar, mi esposo se soltó a llorar. No podíamos entender las palabras que nos decía este médico. Lloramos mucho y también nos enojamos mucho. Mi esposo me sacó de ese hospital y creo que ni la cuenta pagó de tan enojado que estaba, pero fuimos a otros lugares y nos decían lo mismo. Llegó un momento en que yo estaba desesperada, no sabía qué hacer,
Así es que fui a la iglesia y allí, cuando estaba de rodillas, pidiéndole a nuestro Señor que me ayudara y que te salvara la vida a ti, se me acercó una monjita que estaba vestida de café y en la cintura traía un santo rosario. Y ella se sentó conmigo, le platiqué mi pena, le conté que estaba muy espantada, preocupada y llorando porque el doctor me dijo que a lo mejor iba a perder mi bebé. Ella se quitó ese rosario que traía en la cintura y me dijo: hija, no se preocupe, si usted reza el rosario todos los días, si usted logra que más personas recen el Santo Rosario junto a usted, verá que nuestra Santísima Madre le va a conceder un gran milagro y su niña va a nacer muy bien. Yo me acuerdo que tomé ese rosario y las palabras de esta monjita se quedaron grabadas en mi corazón. Cuando salí de la iglesia, esa misma tarde, comencé a rezar el rosario. Le conté a tu papá y él trajo a unos vecinos. Después, todos los días, rezábamos ese rosario para pedirle al Señor y a la Virgen María que pudieras nacer de manera saludable. ¿Y qué crees, hija? Aquí estás tú. Llegó el día del parto. ¿Y qué crees, hija? Llegó el día del parto y todo fue maravilloso. Tú naciste muy saludable. Yo ya no tuve ningún otro problema. Así es que por mi agradecimiento a nuestro Señor de que tú estuvieras aquí, a pesar de que tantos médicos que consultamos nos dijeron que no era posible, yo prometí rezar el Santo Rosario todos los días hasta el último día de mi vida en agradecimiento porque tú estabas aquí con nosotros. Así es que por eso rezo el Santo Rosario cada día de mi vida en compañía de mis vecinos. Con el paso del tiempo me di cuenta que el rosario no solamente me había ayudado a mí, sino que a muchísimas personas que rezaron en mi casa, pues a ellas también Dios les ayudó por intercesión de nuestra Madre Santísima. Hija, esa es la razón por la que yo rezo el Santo Rosario cada día de mi vida. Cuando terminó de hablar mi mamá, padre, yo también estaba llorando. Mi mamá nunca me había contado eso, tal vez porque yo desde pequeñita me enojaba mucho cuando ella decía la palabra rosario. Seguramente mi mamá, porque lo pude ver en sus ojos, intentó explicármelo, pero yo siempre me enojaba. Imagínese mi coraje, que la última vez que la vi, le dejé de hablar 2 años porque estaba rezando el rosario. Así es que vi a mi mamá, le di un abrazo y le pedí perdón porque durante tantísimos años fui una hija injusta, incomprensiva, que no pudo aceptar el amor de una madre y el sacrificio de rezar el Santo Rosario para que su hija, yo, estuviera con vida. Padre, le cuento esto porque no sé qué hacer, no sé cómo revertir todo el daño que le hice a mi mamá. Ahora ella salió del hospital y la verdad me da muchísima vergüenza porque durante tantísimos años la razón por la cual yo la criticaba tanto es la razón por la cual yo estoy con vida. Y entonces allí, en ese café en la calle, esta señora lloraba por haber sido tan dura con su mamá y por sentir vergüenza del Santo Rosario que a ella la había mantenido con vida. Hermano y hermana, te comparto este testimonio por petición expresa de esta señora. Ojalá y este testimonio remueva tu corazón. Cuéntame, ¿qué te dice en el alma? ¿Qué piensas sobre el Santo Rosario? ¿Qué piensas sobre las personas que se avergüenzan de su fe? Amén.
Muchísimas gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta video reflexión. No se te olvide, regálame un me gusta. Si ya te suscribiste, ¡qué bueno! Y si no, por favor, toca la campanita roja. No te olvides, por favor, de pedir por mí, por tu párroco digital y por todos los feligreses digitales, que somos muchísimos y tenemos muchas intenciones. Todos contra todos en la oración. Me despido dándote la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo y con tu familia. ¡Amén!